Buenas tardes, me presento. Soy Jefferson Bolívar González González, junto con mi compañero Cristian Málaga. Vamos a realizar la comunicación entre un variador de frecuencia General Electric AF60LP junto con un PLC S7200. ¿Cómo vamos a realizar este procedimiento? Es aplicando lo que es la comunicación Modbus. Para poder realizar este procedimiento debemos de conocer cómo se puede realizar la comunicación Modbus para el PLC junto con el variador de frecuencia, cuáles son las características de un variador de frecuencia específicamente de este modelo, cómo debería ser su programación e instalación respectiva. El variador de frecuencia General Electric es el de la familia AF60LPTM. Se caracteriza porque sus entradas eléctricas pueden ser de tipo monofásica y su salida puede ser trifásica. Tiene un montaje de riel, tiene una protección tipo NEMA y IP20. ¿Qué quiere decir esto? Es que la protección tiene una protección del 150% para sobrecargas hasta un tiempo de 1 minuto. Es decir, que pasado este tiempo el sistema puede sufrir algún tipo de daño. También lo que es el IP20 se refiere a lo que es a la carcasa, a lo que protege el driver y también lo que permite que se conecte o que se lo pueda montar en los rieles y aparte tenga la facilidad de conectar varios variadores en el mismo riel sin dejar espacios. También puede trabajar con potencias máximas de hasta 22.371 watts. Sus características técnicas son que posee tantas entradas y salidas digitales. Como podemos ver, van variando sus configuraciones dependiendo de cuál vaya a ser el trabajo y cuáles son los puntos de los terminales. También posee lo que serían entrada y salida analógicas y como salida de un relevador. Su comunicación es serial del tipo SR481, la condición que necesitamos para poder utilizar la comunicación Modbus UTE. ¿Cuándo podemos aplicar un variador de frecuencia? Generalmente es aplicado en lo que son ventiladores, bombas centrífugas, mezcladores, transportadores, manejo de máquinas industriales. Es decir, en cualquier proceso en que se requiera variar en algún momento lo que es la velocidad de un motor, el variador de frecuencia es lo que requerirá, lo que vamos a necesitar para dicho funcionamiento. Y este tipo de modelo nos permite tener un mayor control de los mismos. Para poder realizar la conexión de nuestro variador de frecuencia con la red eléctrica y el motor, debemos de realizar los siguientes 3 pasos. El primero es asegurarnos de conectar el cable de toma tierra al terminal de tierra. Conectar los terminales del motor, las señales que serían U, V y W, y conectar las 3 fases de la red de alimentación en los 3 terminales, los cuales ocuparemos según el tipo de conexión, ya sea monofásica o trifásica. También debemos de saber que este tipo de variador está diseñado para trabajar con motores estándar trifásicos asincrónicos y que los tipos de cables con los que puede trabajar deben de ser de una medida de 10 a AWG hasta 6 AWG. Otra recomendación que nos indica es que el cable para el motor debe ser apantallado, blindado y debe de cumplir las especificaciones de emisión de EMC.
También se recomienda que debemos de mantener el cable del motor lo más corto posible, con la intención de reducir el nivel de ruido y las corrientes de fugas que se pueden presentar en este tipo de conexiones. Para poder llegar a lo que serían los terminales respectivos de nuestro variador de frecuencia, debemos hacer un desmontaje de la tapa de los terminales que se encuentra justo en la parte delantera de nuestro variador, simplemente con un destornillador y expulsando hacia afuera. Una vez que hemos llegado a lo que serían nuestros terminales, nosotros podemos realizar las conexiones respectivas para su correcto funcionamiento. Por ejemplo, si queremos aplicar el arranque de un motor, necesitamos conectar lo que sería la terminal número 18. Y necesitaríamos también indicar una referencia analógica, que puede ser el terminal número 56 o el 60. Es decir, que dependiendo de la configuración del equipo que queramos controlar o de lo que hayamos programado, debemos realizar nuestras respectivas conexiones. Buenas noches, mi nombre es Cristian Alaba. Yo voy a continuar con la explicación que mi compañero previamente había iniciado. Entonces, continuamos con el diagrama de conexiones para nuestro variador de General Motors. Entonces tenemos una entrada de potencia trifásica, tenemos nuestra línea 1, línea 2, línea 3 respectivamente, junto con su aterrizado, es decir, su puesta a tierra. Tenemos obviamente su diagrama, aquí bueno, tenemos el circuito de electrónica de potencia, es decir, un rectificador. Y aquí las distintas entradas digitales y analógicas de nuestro variador. También aquí tenemos cómo se alimenta el motor, que luego de pasar por el circuito electrónico de potencia, se alimenta dicho motor con su alimentación trifásica. También tenemos como este variador de General Motors se puede comunicar con el protocolo o la interfase RS485 para hacer la comunicación por Modbus RTU. Entonces, junto con esta interfase RS485 podemos hacer la comunicación mediante el Modbus RTU. Luego tenemos, por decirlo así, un diagrama de cómo sería la comunicación con el Modbus Gateway. Esta comunicación se puede realizar ya sea con el protocolo RS485 o con el RS232 y dependerá de cada uno de los casos. Entonces, ya hemos hablado mucho de Modbus RTU, pero ¿qué es en sí? Modbus RTU es un protocolo de comunicación basado en la arquitectura Master-Slave o Maestro-Esclavo. Este protocolo fue diseñado en 1979 con la gama de controladores lógicos programables PLC. Entonces, como ya se mencionó en una presentación anterior, este protocolo de comunicación fue diseñado exclusivamente para su uso industrial, en este caso para los PLC. Entonces, aquí tenemos este diagrama. Entonces aquí tenemos el máster, que sería el dispositivo máster, el HMI, que puede ser controlado por el operador. Y aquí tenemos la interfase de comunicación RS485. Este maestro es quien envía las instrucciones a cada uno de los dispositivos a los cuales están comunicados por una red, que utiliza obviamente el Modbus Gateway. Entonces aquí tenemos en este primer ramal un sensor de flujo. Como es un solo dispositivo, se puede utilizar la interfase RS232. Pero existen casos en donde
esta interfase no cubre con los requerimientos y por lo tanto es necesario utilizar la interfase RS485. Por ejemplo, tenemos aquí un controlador de potencia, un medidor, el cual está con la interfase RS485. Los cables que utilizamos, la conexión que utilizamos es Ethernet, y también tenemos acá un PLC, el cual está obviamente comunicado por el protocolo de RS485. Este es con el Modbus RTU de dispositivo, en este caso sería el dispositivo esclavo. Suena un poco incoherente que el PLC sea el esclavo y el HMI sea el maestro, pero como las instrucciones se dan desde el HMI, en esta arquitectura de comunicación, el HMI es el maestro, ya que es el quien envía las instrucciones para que el PLC siga una serie de pasos dependiendo de lo que se le envíe al PLC. Entonces los dispositivos Modbus Gateway permiten que los dispositivos Modbus RTU Master y Slave, es decir, maestro y esclavo, se conecten con la red. El código de control permite al maestro del Modbus controlar varias funciones importantes del convertidor de frecuencia, el que ya hemos mencionado. Entonces estas funciones importantes pueden ser arranque, detener un convertidor de frecuencia, diversas formas. También podemos controlar o parar por inercia o parada rápida, por freno de corriente continua o parada normal, es decir, de RAM. Reinicio tras desconexión por avería, funcionamiento a velocidad predeterminada, funcionamiento en sentido inverso, cambiar el ajustativo, controlar el relé integrado que tiene el dispositivo, convertir de frecuencia. Entonces, para realizar esta comunicación, a veces o muchas veces, es necesario un módulo de expansión de comunicación. Este módulo de expansión, en este caso, es el CM1241. Este permite las interfaces RS422 y RS485. El módulo RSCM1241, que bueno, como ya mencioné, que permite las interfaces RS422 y 485, permite a los equipos de la familia S7200 tener disponible la capa física del RS482 y 485, ya que los equipos de esta familia no tienen esta capa física. Para comunicarse con equipos que intercambien datos de forma serial. Esta comunicación se utiliza a través, o se comunica a través de mensajes codificados en ASCII de 7 bits y ASCII extendido. Este módulo también puede ser usado en esta capa física para trabajar con los protocolos, ya sea Modbus RTU y Modbus ASCII. Entonces aquí tenemos un diagrama del PLC S7200 y el variador de General Electric. Si en un momento dije General Motors, es General Electric. Entonces tenemos de este lado el CPU, es decir, el PLC, en este caso el 1214C, el S7200, el CPU 1214C. Y aquí tenemos el módulo de expansión, el 1241, con la interfase de comunicación RS485. Aquí tenemos otro módulo y obviamente estamos controlando esta conexión mediante un ordenador, el cual tiene instalado el software TIA Portal. Entonces el módulo de expansión de comunicación
se comunica a través de la interfase RS485 con nuestro variador, que en este caso sería nuestro esclavo. En la ocasión anterior vimos que el HMI era el maestro y el PLC era el esclavo. Pero en este caso, como el CPU es quien le envía las instrucciones al variador, el CPU, es decir, el 1214C es nuestro maestro y el esclavo es nuestro variador de frecuencias, de frecuencias de General Electric. Entonces, para realizar la comunicación Modbus entre RTU entre el autómata S7200 y el variador, utilizamos el módulo de expansión 1241 con la interfase RS485. Existe la posibilidad de añadir hasta tres módulos de comunicación por cada S7200. Es decir, los dispositivos de la familia S7200 pueden o tienen la posibilidad de tener 3 módulos de expansión para la comunicación. Para la comunicación, en el software TIA Portal se utiliza la librería de Modbus, que permite definir cada uno de los módulos de comunicación como un maestro o esclavo de Modbus. La opción de maestro Modbus permite comunicar con solo un esclavo utilizando el expansor de comunicación 1241 mediante la interfase RS232. Esto solamente en el caso de que se utilice un solo esclavo, pero cuando ya existen varios esclavos, por ejemplo 5, se utiliza la interfase RS485. Con hasta 32 esclavos, uno dentro de otro, utilizando la interfaz RS485. Es decir, que el CPU de la familia 1200 permite la comunicación Modbus con hasta 32 esclavos únicamente con la interfase RS485. Por eso es que esta interfase RS485 permite o tiene mucho más posibilidades dentro de la comunicación. Entonces, una vez de haber mencionado que en TIA Portal existen las librerías para realizar la comunicación, vamos a analizar cada una de las mencionadas. Entonces tenemos el MB Comlog. Este se utiliza para seleccionar el módulo de comunicación. Y también tenemos en el puerto que utilizamos la interfase RS485. Bueno, aquí tenemos activado o en cortocircuito el enable para que siempre esté utilizando, pero si se quiere revisar un poco más a detalle, podríamos ver en la información que el mismo software TIA Portal nos da. La entrada About nos da datos de la velocidad. El bloque MB Master se usa para seleccionar el esclavo Modbus a direccionar y seleccionar el código de función para definir la zona de almacenamiento de datos local. En cambio, el bloque MB Slave, es decir, MB esclavo, se usa para definir la dirección del Modbus RTU y especificar la zona de almacenamiento de datos local de transferencia, de datos con el registro de participación. Entonces este bloque se utiliza para definir la dirección de estación Modbus RTU y especificar obviamente la zona de almacenamiento. Conclusiones. No solo el maestro puede dirigirse individualmente a un esclavo, también se puede realizar la difusión a todos los esclavos.
El protocolo Modbus es usado cuando se utilizan dispositivos similares y como estándar de instalación. Solo un dispositivo, en este caso el maestro, puede iniciar transacciones. Es decir, que el maestro es el único el cual puede dar instrucciones y es el que controla. Es decir, sin el maestro no hay una función en sí para todos los dispositivos conectados. Entonces es muy importante, por eso es que muchas veces se utilizan CPUs redundantes. En el caso que uno deje de funcionar, se utiliza un dispositivo redundante, el cual va a tener la misma programación, y en caso de que uno deje de funcionar, este comienza a operar con total normalidad y sin ningún problema. Eso sería todo, muchas gracias.